Buenos días, amados radioescuchas, amados hermanos, amados amigos que ya nos sintonizan en esta bendita mañana. Estamos una vez más ya en este espacio del Instituto Bíblico Radial, enviándoles un saludo desde cabina de radio, Manantial de Vida Radio 97.3. Estamos transmitiendo desde el corazón de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar para seguir, ¿verdad?, aprendiendo juntamente de la Biblia, la palabra de Dios, y en el tema o en la materia que nos ocupa en estos días es teología. Y estamos aprendiendo muchas cosas benditas en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por ello. Vamos a iniciar con una oración, ¿verdad? Invitándoles para que usted también lo haga junto con nosotros, pueda hacer esta enseñanza de mucha bendición para su vida, pueda despejarle muchas dudas, pueda enseñarle, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios y bendecir nuestras vidas, por supuesto, ser a través de ella mejores creyentes, mejores expositores de la palabra del Señor. Así que le invito a que se acomode usted, ¿verdad?, ahí en su lugar, o mientras hace el aseo de su casa, mientras quizás está en el trabajo y nos sintoniza a través del celular, o quizás en el taxi, en el taller, en la oficina. Le invitamos en esta mañana a que nos acompañe a partir de ese momento y hasta las 10 de la mañana. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más estamos delante de tu presencia para tocar, Señor, un punto importante, una enseñanza, Señor, que concierne a tu palabra. Bendito Dios, gracias te doy por la oportunidad y vuelvo a rogarte en el nombre de Jesús que sea mi vida, Señor, un canal de bendición para esas almas que ya están en casa, en cualquier lugar, escuchando tu palabra, la enseñanza de esta mañana, y sea de bendición para la vida de ellos, tanto como lo es para mi vida. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, eterno Dios. Amén. Bueno, ayer hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Sí, hemos venido hablando de una manera sistemática estos estudios. Ayer hablamos acerca de la lección que se titula que Jesucristo viene por sus santos. Y decía ayer también que íbamos a tratar el día de hoy el otro tema de que se titula Jesucristo con sus santos. El primero es por sus santos, el día de ayer, y yo decía ayer que vamos a tratar la lección que viene por sus santos. Aunque déjeme decirle, vamos a ver una lección más, ¿verdad?, en esta, antes de la segunda venida del Señor, porque es importante, no podemos saltarnos este acontecimiento siguiente,
que está en la profecía y que viene, ¿verdad?, después del arrebatamiento. Y esto queremos referirnos a la gran tribulación. Después de que el arrebatamiento es dado, entonces viene la gran tribulación. Entonces vamos a titularle a esta lección la número 13, la gran tribulación, y vamos a dar inicio al módulo número 5. Y repito, la lección se va a llamar en esta mañana la gran tribulación. Vemos a través de la Biblia la palabra del Señor. Para introducirme un poquito, quisiera ir al libro de Daniel, capítulo 9, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que está escrito en Daniel, capítulo 9, versículo 24. Es ahí donde vamos a hablar de la semana 70. Y Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esta profecía, o estas 70 semanas de las que habla el profeta Daniel, estamos viendo que las 69 semanas se cumplen cuando se le es quitado la vida al Mesías, ¿sí? Son semanas de años, y entonces la vida se le quita al Señor en la semana 69, y ahí en ese acontecimiento, en ese tiempo, de alguna manera, bueno, el tiempo de Dios, el reloj de Dios se detiene, ¿sí? Se detiene el reloj de Dios en la semana 69. Vamos a iniciar, todavía no ha iniciado, se va a iniciar la semana 70. Dice la Escritura, el versículo 27. Voy a leer primero el 26. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces han transcurrido en el reloj de Dios 69 semanas. A las 69 semanas, o la semana 69 se cumplió cuando le fue quitada la vida a Jesucristo en la cruz del Calvario. En esta semana, en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios, se ha detenido en la semana 69. Recordemos que a Daniel se le da la profecía de las 70 semanas.
Pero falta una semana por concluir en la profecía, ¿sí? Esta semana de años, que son una semana de años, que son día por año, son 7 años, son las que están todavía por venir. Esta iniciará cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia. Quiero decirle lo que le dije ayer, esta profecía o este acontecimiento acerca del arrebatamiento de la iglesia aún no se ha dado, porque la iglesia todavía está en la tierra. Inmediatamente, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se iniciará la semana 70. Dije que la semana 69 en el tiempo de Dios está detenido el reloj porque a partir de Cristo hacia nuestros días estamos en un tiempo de gracia. Estamos en un tiempo donde la gracia de Jesucristo está sobre la humanidad. ¿Qué es gracia? La misma palabra lo dice, favor inmerecido. O sea, no merecíamos que Cristo hubiese venido a morir en la cruz del Calvario y ser nuestro Salvador, pero más sin embargo, ahí está, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de los humanos para que en este tiempo podamos aceptar a Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, hoy estamos en tiempo de gracia. Usted y yo debemos aprovechar, aquellos que todavía no conocen al Señor, deben aprovechar este tiempo de gracia, porque lo que vendrá en la gran tribulación será cosas tremendas. Para introducirnos un poco más al tiempo de la gran tribulación, la palabra tribulación se deriva del latín tribulum. Este era un implemento agrícola empleado para separar la cáscara del grano, mediante un proceso riguroso conocido como tribulatio. Las consideraciones proféticas y escatológicas dieron a la palabra tribulación su mayor interés bíblico, a Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, donde la palabra griega es tlipsis, que literalmente significa presionar conjuntamente. La palabra se traduce, tribulación, variadamente por aflicción, angustia, padecimiento, dificultad, persecución y otras. Entonces, esa semana que hace falta, la semana 70, semana de años, va a iniciar cuando la iglesia sea arrebatada. Por eso, hoy la iglesia de Cristo sabe esto y debe estar preparada. Cristo viene pronto por su iglesia y al momento que la iglesia sea arrebatada, en un abrir y en un cerrar de ojos, entonces iniciará la semana 70, o sea, 7 años, donde se le denomina como la gran tribulación, aunque en sí la gran tribulación iniciará más crudamente así a los 3 años y medio. El concepto tribulación es una doctrina importante en las Escrituras y mayormente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y este concepto y sus derivados aparecen por lo menos algunas 32 veces en el Nuevo Testamento. La Escritura enseña, amados, que vendrá un tiempo de gran tribulación. Podemos verlo en Mateo 24, 21, 22. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo,
mas por causa de aquellos días, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto indica que lo que vendrá será diferente en intensidad. Este será un tiempo cuando la ira de Dios se manifestará en la tierra. Es un periodo de aflicción sin precedente en la historia de la humanidad. ¿Sí? De manera distintiva, el Antiguo Testamento le llama el tiempo de la angustia de Jacob en Jeremías capítulo 30 y versículo 7, y que tendrá como vértice la ciudad de Jerusalén. La gran tribulación, o la semana 70 de 7 años, se iniciará a partir del arrebatamiento, como ya hace un momento mencionaba, ¿sí? El arrebatamiento de la iglesia. Será un periodo de aflicciones, de calamidad, de maldad sin reparo y tinieblas espirituales por todo el mundo. Este será un periodo de juicios sin precedentes con los que dará comienzo lo que tanto el Antiguo y el Nuevo designan como el día del Señor. Y vamos a ver algunas cosas acerca de este acontecimiento de la gran tribulación. Entre ellas seguirá después del acontecimiento del arrebatamiento en la gran tribulación un periodo de preparación en el cual 10 naciones entrarán a formar una confederación en un resurgimiento del antiguo imperio romano. Lo siguiente, sobrevendrá un periodo de paz traído por un dictador en el área del Mediterráneo, comenzando con un pacto con Israel planeado para 7 años. Los primeros 3 años y medio habrá un periodo de paz traído por un dictador que comúnmente nosotros conocemos como el anticristo, ¿sí? Este ser que será un ser inteligente, un ser dotado, un ser capacitado para gobernar al mundo, para traer paz, entre comillas, ¿sí? Comenzará haciendo un pacto con Israel planeado para 7 años, ¿sí? Este ser, aparte de que hace un pacto con Israel, se convierte en el dictador del mundo, quita todas las religiones del mundo en favor de la adoración de sí mismo y toma todo el control de los negocios en el mundo, de manera que ninguno puede comprar o vender sin su permiso. Este periodo de 3 años y medio se le llama la gran tribulación. Bueno, se inicia la semana 70, conocida como la gran tribulación, aunque, le repito, los primeros 3 años y medio serán de paz, serán de paz entre comillas, ¿sí? Porque no es la paz que Cristo da. Es la paz que el mundo está buscando en cuanto a lo económico, en cuanto a sus deseos de la carne, en cuanto a todo lo que le pueda proporcionar bienestar físico, mas no espiritual. Entonces el mundo encantado con el anticristo y le repito, toma el control de todos los negocios en el mundo y esto en la gran tribulación vemos que se va a efectuar el sello de la bestia, el 666, que es el sello de la bestia. Voy a hablar un poquito más acerca de esto, me voy a introducir un poquito más. Mire, la naturaleza de la gran tribulación no es un periodo de gracia oportuna para la humanidad como el que en nuestros días disfrutamos, ¿sí? En el tiempo de la gracia hoy
pues usted puede profesar su fe, puede ir a la iglesia, llevar su Biblia, podemos cantar en el templo, campañas, predicaciones al aire libre, todo eso podemos hacer hoy en el tiempo de la gracia. Nadie le forza, ¿sí? Le fuerza para que usted acepte, pero tampoco nadie le puede forzar para que no acepte, ¿sí? Entonces, pero el periodo de la gran tribulación no es un periodo de gracia, ¿sí? Sino es un tiempo de juicio divino, como nunca antes se ha visto en la tierra y como nunca más se volverá a ver. Es un periodo de tiempo que comienza con la gran tribulación, como ya hemos dicho esto, ¿sí? Y para ello hay citas bíblicas que nos hablan acerca de esto ya desde el Antiguo Testamento. En Jeremías 37 dice: «Ah, cuán grande es aquel día», dijo Jeremías, «tanto que no hay otro semejante a el tiempo de angustia para Jacob, pero de ellos será librado». Este tiempo de gran tribulación será un tiempo donde los juicios de Dios serán derramados sobre la humanidad. Y vamos a ir viendo cuál es el propósito, por qué esta semana, por qué esta gran tribulación, para que podamos ir entendiendo esto. Mire, si bien es cierto que la gran tribulación manifestará la ira de Satanás contra Israel, porque ese es el propósito también de la semana 70. Dios va a tratar con su pueblo. Recordemos que al día de hoy Israel aún todavía está esperando a su Mesías, ¿sí? No reconoció a Jesús como su Mesías. San Juan 1:11 dice: «A los suyos vino y los suyos no le recibieron, los suyos no le conocieron», ¿sí? Entonces es ahí donde entra la iglesia de Jesucristo, pero a los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Israel no aceptó a Jesús como su Salvador. Israel hoy en día está esperando al Mesías. Entonces, si bien es cierto que la gran tribulación, amados, manifestará la ira de Satanás contra Israel, ¿sí?, y contra los santos, aun cuando esta manifestación no agota el derramamiento de la ira de este periodo, la Biblia afirma también que por sobre la ira de los hombres o de Satanás está la ira de Dios. Entonces, Dios va a enviar su ira sobre toda esta humanidad que esté en la tierra en el tiempo de la gran tribulación por su rebeldía. Porque encontramos en la Escritura que a pesar de que ellos ven cómo la ira de Dios se derrama sobre los hombres, encontramos que ellos ni aún así se arrepienten, ni aún así se arrepienten de sus pecados. El cumplimiento de la semana 70 de Daniel 9:27, o sea, la gran tribulación, guarda una relación especial con la nación de Israel, por ser la culminación de las 70 semanas que deben agotarse o cumplirse en su totalidad para que se ejecuten en Israel los 6 propósitos de Dios que menciona Daniel 9:24. Este tiempo de las 70 semanas, aquí es donde Dios va a tratar con su pueblo Israel, ¿sí? De los propósitos que habla Daniel 24 está: se hará expiación por la iniquidad consumada en la muerte expiatoria de Cristo. Se pondrá fin al pecado.
todo Israel se volverá a Dios en rectitud en el tiempo de la gran tribulación. Terminará la prevaricación, es decir, cesará la prevaricación nacional de incredulidad. ¿Qué es prevaricación? Bueno, es una falta de compromiso a guardar el pacto en el Sinaí. También, amados, se introducirá un gobierno de justicia perdurable. Después de que la gran tribulación termine, entonces estaremos viendo, ¿sí? Primero Dios, si el Señor nos permite, el día de mañana, si alcanzamos a terminar esta lección, estaremos viendo la segunda venida de Cristo y estaremos viendo también que el Señor estará instaurando su reino milenial en esta tierra. Entonces, eso es lo que va a suceder. En Israel, los 6 propósitos de Dios. Primero, se hará, dije, una expiación por la iniquidad. 2, se pondrá fin al pecado. 3, terminará la prevaricación. Dije, falta de compromiso o guardar el pacto en el Sinaí. Se introducirá un gobierno de justicia perdurable. Se cumplirá y se concluirá la profecía y Jesucristo será ungido rey. Durante esos años, durante esta semana, ¿sí? Y recalco crudamente, en los 3 años y medio, la nación de Israel sufrirá las persecuciones del anticristo. Será un tiempo de juicios sin precedentes para esta nación. Será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en este tiempo, Dios salvará al remanente en el que hará cumplir la promesa hecha a los patriarcas. La iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación. ¿Sí? Será llevada en el arrebatamiento de la iglesia. Habrá gente que se salve, que no sea israelita, que no sea judía en la gran tribulación, sí lo habrá. La Biblia lo dice. Y vamos a ver un poquito aún más de esta semana 70. La relación con Israel y las naciones. Las naciones gentiles, ¿sí? Las naciones gentiles sufrirán el derramamiento de la ira de Dios, ¿sí? La gran tribulación tendrá un enlace universal y va dirigida contra toda la humanidad rebelde que ha despreciado la gracia de Dios y la oferta de la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Creo que ahora es el tiempo es de que la iglesia de Jesucristo se afirme, de que aquellos que todavía no han hecho su decisión de convertirse verdaderamente al Evangelio, vengan a Jesucristo, porque el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto, como también comúnmente es llamado, está a las puertas. Ayer dijimos que las señales están dadas, leíamos Mateo 24, ¿sí? Donde habla Jesús, le dice a sus discípulos, ¿cuáles han de ser las señales antes del final de los tiempos? Estamos viendo ya estas señales. Entonces el arrebatamiento de la iglesia está a la puerta, e inmediatamente cuando la iglesia sea arrebatada, los muertos en Cristo sean resucitados y los que hayan quedado no duerman, no van a morir en esta tierra, sino serán arrebatados, pero transformados también. Entonces iniciará la semana 70, la cual está conocida como la gran tribulación. Entonces, Dios tiene
un propósito para con Israel, ¿sí? Porque ese es el tiempo donde Dios va a tratar con su pueblo, ¿sí? Pero a las naciones gentiles van a sufrir el derramamiento de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ha estado las naciones gentiles, o sea, la palabra gentil quiere decir que no son judíos. Todos aquellos que no son judíos son gentiles. Entonces, la gran tribulación tendrá un enlace universal y va dirigida contra la humanidad rebelde que ha despreciado la gracia de Dios y la oferta de la salvación mediante Jesucristo, ¿sí? Claro, habrá aún todavía personas creyentes que se conviertan en el tiempo de la gran tribulación. Habrá salvación, pero va a ser muy difícil porque va a ser a costa de sus vidas. El diablo ha de perseguirlos y déjeme decirle, hace un momento hablaba acerca del sello de la bestia. Encontramos que el diablo va a sellar a los suyos con la marca del 666. Investigaciones, pues estudios que se han hecho han revelado que ya está listo ese microchip que se ha de implantar en la frente o en la mano para que esto nos lleve a la marca de la bestia, ¿sí? Un microchip donde va a ser usado para que usted pueda, en vez de llevar dinero, en vez de llevar billetes, monedas, solamente en su chip le van a poner el salario de su trabajo y usted va a poder comprar en una tienda solamente si lleva usted implantado en la mano derecha o en la frente ese microchip. Entonces nadie podrá comprar y vender si no tiene ese chip o esa marca, ese sello del 66 en su cuerpo. Claro, la Biblia dice que aquellos que se dejen marcar ya no tienen salvación. Desde luego, aquellos que no quieran dejarse marcar no podrán comprar. No podrán comprar en ningún lado, en ninguna parte, y por el contrario serán perseguidos y de alguna manera serán inducidos, forzados a negar la fe de Jesucristo. Pero todo aquel que se niegue a negar a Jesús tendrá la salvación, pero a causa de su vida. Entonces, es necesario hoy es necesario que usted se afirme, amado hermano, amada hermana, se afirme en el Evangelio, porque lo que ha de pasar en la gran tribulación va a ser muy, muy, muy duro, muy terrible, ¿sí? El libro de Apocalipsis describe a partir del capítulo 6 al 19 tanto el alcance global como las devastaciones producidas por los juicios sin precedentes. Lo terrible, lo inexplicable, lo que le decía hace un momento, es que la humanidad, a pesar de que los juicios de Dios son derramados sobre la humanidad, esta humanidad se niega a arrepentirse, a pesar de la severidad de los juicios, y por el contrario continúa su funesto desafío a la autoridad de Dios. Entonces, la naturaleza de la gran tribulación es de ira, es de juicio, es de indignación, es de prueba, de angustia, de destrucción, de desolación, de trastorno y de castigo. Vamos a ver algunos puntos acerca del propósito de la gran tribulación. Primero,
efectuar la consumación de este siglo. El día de Jehová comienza con el derramamiento de la ira del soberano que afectará al mundo entero y que tiene como fin probar a los que moran sobre la tierra y ejecutar la consumación de este siglo, es decir, de la historia tal como es conocida por los hombres, según Mateo 24, del 3 al 29. ¿Cuál es el siguiente propósito de la gran tribulación? Preparar a Israel para la venida del Mesías. Le dije que Israel hoy en día no reconoce a Jesucristo como su Mesías. En la gran tribulación, cuando ellos vean a este ser diabólico, al anticristo, como un hombre preparado, como un hombre elocuente, como un hombre de gran política, gran orador, gran hombre de negocios, ellos harán un pacto el anticristo hará un pacto con Israel. Ellos creerán que este ser es el enviado de Dios, el Mesías. Entonces, pero a los 3 años y medio, este hombre este ser diabólico va a querer que Israel lo adore. Es ahí entonces donde va a empezar esa gran tribulación. Israel, el pueblo de Israel, se va a negar a adorarle. ¿Sí? Déjeme decirle algunas cosas más en cuanto a esto. A través de la Escritura encontramos que se ha de edificar el tercer templo en Jerusalén. El primer templo levantado por Salomón fue destruido por los babilonios. El segundo templo por Zorobabel, embellecido por Herodes, fue destruido por Tito, por los romanos, a mando del general Tito en el año 70. Y hoy pues solamente en Jerusalén está el muro de las lamentaciones, una parte de la pared del templo que fue destruido en el año 70. Pero se volverá a construir otra vez el tercer templo, ¿sí? Es ahí donde hará su aparición, donde estará el anticristo, y él va a desear que le adoren, ¿sí? Entonces, el propósito también de la gran tribulación será preparar a Israel para la venida del Mesías, porque ellos en ese tiempo de angustia, de persecución, porque no van a querer adorar al anticristo, a este ser infernal, ellos van a clamar a Dios, aquí en la semana 70 de Daniel 9:27, se agotará el periodo de 490 años designados por Dios para el pueblo, ¿sí? La ciudad de Daniel. Cuando la totalidad de las 70 semanas se hayan cumplido, Dios ejecutará las 6 promesas hechas al pueblo de Israel, según Daniel 9:24. Dios purgará a la nación de Israel, matará a los rebeldes, pero salvará un remanente, en medio del cual el Mesías reinará. También un propósito más acerca del propósito de la gran tribulación es juzgar a las naciones gentiles, ¿sí? Tiene como objetivo juzgar dentro de la historia y en el tiempo la rebeldía de los hombres. El Dios soberano puso en manos de los hombres el gobierno de las naciones desde los días de Nabucodonosor y hasta que el Señor venga por segunda vez. La humanidad vive dentro de los tiempos de los gentiles, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, según Lucas 21:24. Las naciones gentiles, amados, han desafiado la autoridad de Dios
y no reconocen su soberanía. Entonces, repito, el propósito de la gran tribulación, primero, efectuar la consumación de este siglo. Segundo, preparar a Israel para la venida del Mesías. Tercero, juzgar a las naciones gentiles. ¿Cuáles serán los acontecimientos principales de la gran tribulación? Daniel profetizó 7 años de desolación. Estos se dividirán en 2 partes de 3 años y medio cada uno. Los primeros 3 años y medio no serán tan intensos, ya que estará caracterizado por la apertura de los sellos. El anticristo se manifestará y hará un pacto con el pueblo de Israel, pero al final de los 3 años y medio, el anticristo violará su pacto. Es en la segunda parte de la gran tribulación que llegará hasta los extremos nunca imaginados y habrá terribles tormentos para los hombres. En Apocalipsis capítulo 9, voy a darle lectura a Apocalipsis capítulo 9. Bendito sea el Señor. 9 del 1 al 20. Dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, estoy leyendo el 8, es el 9. El 5.º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del abismo, del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El 6.º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así en visión los caballos vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas
ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto que estamos viendo acá son acontecimientos principales de la gran tribulación. Vea usted lo que se desarrollará, vea usted lo que está escrito para este tiempo de gran tribulación. Y lo triste de esto para ese tiempo es que dice que los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Es un tiempo cual nunca ha habido ni lo habrá jamás. Es por eso que le invitamos para que usted venga a los pies de Jesucristo. Esto que estamos hablando está escrito en la palabra de Dios. Tiempo de angustia. La iglesia de Jesucristo será librada de este tiempo de angustia, y encontramos referencias en la Biblia, así como Lot fue librado de la destrucción de Sodoma y Gomorra por los ángeles. También así vemos a Noé, que fue librado del diluvio por la mano bendita de Dios, cuando él le creyó a Dios y le sirvió y le obedeció al Señor, haciendo el arca, donde él, su familia y sus nueras se salvaron. Es tiempo de gracia hoy. Es tiempo de gracia. Te invitamos a que vengas a Cristo. Iglesia amada, afírmate en el Señor, porque una vez que se haya efectuado el arrebatamiento de la iglesia, entonces los que se quedaron, se quedaron. Y ahora aquellos que deseen creer en Jesucristo y tomarlo como su Salvador, va a ser a costa de sus vidas. A costa de sus vidas. Entonces, hoy es el tiempo. Una vez que empiece la semana 70, tiempo de angustia. Otro de los acontecimientos importantes que hemos hablado un poquito ya acerca del tiempo de la semana 70 de la gran tribulación es que el anticristo será un gobernante mundial. Los nombres con los que generalmente se les señala en la Biblia son variados. Se le dice en Daniel 7:8, cuerno pequeño, hombre de pecado, hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3, el príncipe que vendrá, Daniel 9:26, el inicuo en segunda de Tesalonicenses 7:8, el anticristo en primera de Juan 4:3 y la bestia en Apocalipsis 13:14. ¿Sí? En estos pasajes se describe a un personaje que llegará a ser un príncipe o rey que asombrará a las multitudes por su elocuencia. Y como en su tiempo Antíoco Epífanes, él también tomará el reino con halagos. Para entronizarse, dominará tres de los 10 gobernantes principales de este mundo. No gustará, dice la Biblia, del amor de las mujeres. Hará del poder y de la fuerza un dios. Será un conquistador y reclamará adoración como a Dios, pues el mismo Satanás le dará su autoridad y el anhelo de edificación. Dominará en el mundo por 3 años y medio como un criminal sin entrañas, quien recibirá como justo castigo el ser lanzado al mismo lago de fuego eterno. Entonces, este ser es algo tremendo para este tiempo. Para este tiempo. Por eso, si con todos estos estudios que hemos estado
pues estudiando la Biblia, nos ha estado bendiciendo a través de lo que ella misma dice acerca de los planes y de los propósitos de Dios. Si con todo esto, si usted rechaza la gracia, el favor, el regalo de Dios, pues entonces, ¿de qué manera, de qué otra manera podemos hablarle y decirle que venga Jesucristo el Señor? Otra de las características de este tiempo es que habrá un sistema de gobierno mundial. El anticristo en este tiempo establecerá un sistema de gobierno mundial. Todos los acontecimientos presentes nos muestran lo factible de esta profecía en un tiempo ya no lejano. La caída del comunismo, desapareciendo con ellos gran parte de la confrontación ideológica y política. Número 2, el nuevo poder que está adquiriendo la ONU. Número 3, la nueva relación política de los países a escala continental y mundial. 4, el mundo que necesita verdaderos líderes capaces de poner paz y orden en un planeta que parece haber llegado al máximo tope de desesperanza e inseguridad. El anticristo, aparte de ser un gobernante mundial, él tendrá un sistema de gobierno mundial. Se está preparando en la actualidad, ya está casi listo, se está preparando ya casi listo todo el acontecimiento mundial para que este ser aparezca en escena, el anticristo. Vemos, vuelvo a repetir, a nuestro alrededor cómo las profecías se están cumpliendo. Cristo viene pronto por su iglesia, porque estamos viendo en el acontecer mundial que todo se está preparando para la aparición de este ser infernal. También dentro de las características de esta semana de la gran tribulación, habrá un sistema económico mundial. La economía controla la vida de los hombres. Por eso, en este tiempo se creará un sistema financiero altamente sofisticado en el que ninguno podrá comprar o vender si no tiene la marca o el nombre o el número de la bestia, según Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1, del Apocalipsis capítulo 13. Ahí vemos mucha profecía aquí acerca de esto que estamos hablando. Desde Apocalipsis 13 empieza a hablar acerca del dragón, dice versículo 4 o versículo 1 del capítulo 13: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí estamos viendo algún pasaje de cómo este ser adquirirá gran poder y gran autoridad sobre la humanidad, y la misma humanidad se maravilla por esto que hace esta bestia. En el mismo capítulo 3 y versículo 17, dice el versículo 15:
13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno, dice, pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número de hombre, pues es número de hombre y su número es 666. Son algunas cosas que van a suceder en el tiempo de la gran tribulación. Vamos a continuar hablando un poquito más el día de mañana acerca de este tiempo, pues el tiempo se ha cortado, ¿sí? Y pues mañana vamos a terminar esta enseñanza y vamos a empezar la siguiente lección. Y por lo pronto yo quiero recalcar, decirles que ayer vimos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo se irán primero, luego los que hayamos quedado, dice, no precederemos, sino también seremos transformados y llevados con el Señor. Inmediatamente después de eso vendrá el tiempo de la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, la que le fue dicha a Daniel, la que leímos en Daniel 9:27. Es un tiempo de angustia. Vamos a hablar un poquito más mañana acerca de este tema. El tiempo se nos ha agotado y pues hay más que hablar acerca de todo esto, acerca de la gran tribulación. Tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde, ¿sí? Y me gusta lo que habíamos leído hace un momento, cuando habla la Biblia, la palabra de Dios, que dice, y los otros hombres que no fueron muertos, en Apocalipsis 9:20, con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar, escuche bien, a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Amado amigo, tú que profesas la religión de este tipo, donde se adora ídolos, aquí dice imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, no estás en la perfecta voluntad de Dios. En el Salmo capítulo 115, la escritura es muy clara y debería usted leerlo, saber lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Dice el versículo 3 del Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Te invitamos a que vengas y adores al verdadero Dios. Dios es espíritu. San Juan 4:24, cuando el Señor Jesús
dialogaba en el pozo de Jacob con la samaritana. La samaritana decía: ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se ha de adorar. Y Jesús le dice: mujer, de cierto te digo que le dio a entender ni en este monte ni en Jerusalén solamente, sino que a Dios, dice, Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad tenemos que adorarle. Hoy podemos adorar al Señor con todo nuestro corazón, en todo lugar, porque Dios es espíritu, porque Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Esta porción de la palabra que te he leído en el Salmo 115, y luego lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación, entendemos lo que está diciendo el libro de Apocalipsis. Dice que los que no fueron muertos con todas esas plagas que vinieron sobre la tierra en el tiempo, o que vienen sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación, dice que hay hombres que no se van a arrepentir de las obras de sus manos y no dejan de adorar a los demonios. Ten cuidado de adorar demonios, porque detrás de cada imagen se mueven los demonios. Cristo vive. Te invitamos a que escapes. Te invitamos a que vengas y aceptes la gracia de Jesucristo. Ese favor que no mereces tú ni merezco yo, pero que el Señor nos las está dando tan solo por creer en su nombre, convertirnos verdaderamente al Evangelio. Y como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es nueva criatura. La idolatría es pecado contra Dios. La idolatría es pecado contra Dios. Estos ídolos que son de oro, plata, bronce, de piedra, de madera, de yeso, no pueden ver, oír ni andar. Pasando por el centro, termino con esto, pasando por el centro, o a veces en alguna de las calles de las colonias dice: se restauran niños Dios. Me pregunto, si es Dios, no necesita de mano humana para que lo restaure. Es solamente un ídolo, un muñeco hecho de cera, de yeso, y que no tiene vida en sí. Cristo está vivo y puede hacer mucho por ti. Bendiciones en esta mañana. Se nos ha agotado el tiempo. Mañana continuaremos con esta hermosa enseñanza acerca del tiempo de la gran tribulación y de la cual Dios quiere que escapes. Vamos a orar y despedirnos en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Dios, por esta bendición que nos has dado, el poder estar en este lugar, hablando acerca de tu palabra. Bendito Dios, te adoramos, te bendecimos y la gloria es para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana, si así el Señor lo permite, y nos escuchamos a través de la radio y nos vemos a través de la internet. La gracia y la paz de Cristo.